2026. Vamos a conversar con Paola Lasarte, ella es exministra de Transportes, para que también nos dé un poco de detalles sobre lo que ocurrió cuando ella también estaba en la gestión. ¿Cómo estás, Paola? Gracias por acompañarnos. Gracias, Maritza. Buenas tardes. Paola, ha sido mencionada por el gobernador. Él manifestó que había un avance. El viceministro también había hecho una referencia a la gestión que dejaste, ¿no? Que él indica que cuando empezaron todas estas negociaciones y reuniones hubo un avance, sí, pero de 5%. En realidad, ¿cuál es la situación real, ¿no? ¿En qué dejaste? ¿En qué fase dejaste tú? A ver, lo que mencionó el gobernador es correcto. La fase de movilización de tierras sí culminó en el mes de julio del año pasado. E inmediatamente se iniciaron las obras principales, que es por eso que ese avance del 5% del que hacen mención, obviamente es entre el mes, digamos, el 15, 20 de agosto y el 6 de septiembre en que yo dejo el cargo. Entonces, más allá de estar viendo un poco y escarbando en la historia inmediata, lo que este espacio político, porque es un espacio político, debiera de proveer es información precisa a la ciudadanía que está presente ahí en el Cusco. Y más allá de, por ejemplo, se menciona un término, destrabar el proyecto. Al mes de septiembre del año pasado, el proyecto ya estaba destrabado. Nosotros cuando iniciamos la gestión que recibimos de la gestión de Pedro Castillo, sí encontramos una serie de retrasos en el proyecto que tenían un impacto negativo en los cronogramas de ejecución del aeropuerto. Por ejemplo, ¿cómo qué? No se había instalado la Junta de Administración de Disputas, que es una especie de instancia que los proyectos de gobierno a gobierno te proveen para poder conciliar en caso hay alguna disputa, controversia entre el contratista y el Estado. Ahora, acá vamos a ver o explicar bien qué significa el Estado. El Estado efectivamente es el MTC con su asesor PMO. Para eso no es el consorcio que va a ejecutar la obra, para que lo entiendan. Exactamente. Hay que hacer esa distinción, sí, porque para eso el Estado contrató una PMO, para tener un asesor. Es como yo, si fuese ministra, contrato un asesor para que no me diga nada, pues o no le hago caso, finalmente es una contratación innecesaria, no por el objeto de la contratación, sino por la forma como se utiliza. Entonces, lo primero que hicimos en mi gestión fue instalar esta Junta de Administración de Disputas, que no había sido instalada luego de año y medio, casi 2 años. Ese tipo de hitos, por ejemplo, si se hubiesen hecho con anterioridad, hubiesen evitado... En el gobierno de Pedro Castillo. Exactamente. Hubiesen evitado que, por ejemplo, si hubiese habido alguna controversia en el diseño del expediente técnico para alguna obra principal en particular, y no llegase a un acuerdo, tanto el Estado como la constructora, se resolviese en ese espacio que era mucho más célere, totalmente técnica, legal sí, o sea, porque tiene digamos la legalidad, pero es un espacio netamente técnico. Acá no hablan abogados, hablan más que todo ingenieros y se ponen de acuerdo. En el caso, esto es un contrato de gobierno a gobierno, un contrato FIDIC, que tiene un alcance o atributos muy por encima de los contratos que tenemos en obra pública. Entonces también, por ejemplo, habría que ver si es que ahora el MTC está haciendo ese análisis o uso, explotación de esas características de un contrato FIDIC o si está aplicando de manera supletoria argumentos o normativas que son más, o criterios de análisis que son más utilizados en la obra pública. Un segundo punto que hicimos en mi gestión para destrabar el proyecto fue también iniciar lo de las tareas previas, que es la parte previa, valga la redundancia, para poder definir lo operativo. El gobernador decía que el tema del agua, del servicio y otros servicios que tenían que brindarse en el aeropuerto. Bueno, pues precisamente las tareas previas está vinculado a esto. ¿Eso tenía que ir a la par de la remoción de suelo? Exactamente. Lo bueno de los contratos de gobierno a gobierno es de que no tienes que hacerlo de manera secuencial, esperar que termine un hito para empezar por otro, sino pueden ser en paralelo y siempre con la asistencia técnica. Entonces nosotros pedimos la cotización de la OASI, que es la Organización de las Naciones Unidas para lo que es la aeronáutica civil, y para la PMO su cotización de cuánto nos podía costar hacer todo el estudio de las tareas previas y poder encargar la procura de la compra del equipamiento que tendría el aeropuerto, porque acá no se está hablando nada del tema del equipamiento. ¿De qué nos sirve tener obras o, digamos, edificaciones construidas si no tengo los servicios que lo hacen operativo? Acá se habla de los equipos aéreos. De aeronavegación, okay. Efectivamente. Entonces, bueno, no he podido escuchar más los fragmentos que han presentado.
Espero que hayan tocado también el tema de las tareas previas, porque si no nos estamos simplemente concentrando en el cemento o en el cerco perimétrico, como ahí escuché, y no en la operatividad del aeropuerto. Entonces, si es que eso, por ejemplo, nosotros pedimos las cotizaciones y al mes de julio teníamos las 2 cotizaciones. No me corresponde a mí decir cuál fue la cotización más económica para que el Estado pudiese decidir cuál era la mejor opción. Estamos ya a más de medio año, 7 meses, 8 meses de haber transcurrido, de haber recibido las cotizaciones. Finalmente, ¿cuál ha sido la decisión respecto de las tareas previas? En todo caso, ¿por qué el gobernador? Porque en sus declaraciones él refiere, ¿no?, que cuando se termina la remoción de suelos y que a la par debían avanzar algunos expedientes técnicos, finalmente no hubo, por ejemplo, servicio de luz, agua, ni autorización, sobre todo autorizaciones para estos servicios, ni para los equipos aéreos. ¿Esto en dónde recayó? ¿En qué momento tenía? ¿Ya cuando tú sales? No, también para precisar el tema de las autorizaciones de agua y otros servicios son más de autorizaciones locales. O sea, finalmente quienes autorizan son las autoridades locales. Ahí no tiene nada que ver el gobierno central. Y además tampoco, o sea, digamos, en este momento tendría que tener el detalle del cronograma. Finalmente el MTC maneja ahora un cronograma actualizado que debiéramos conocer públicamente, pero acá el tema principal es, efectivamente, ha habido una controversia entre el contratista, ¿no?, y el MTC, el Estado peruano. Ha habido un problema entre los subcontratistas que la contratista ha tenido y han habido controversias respecto del diseño de algunos estudios que finalmente eran el insumo para poder avanzar con las obras. ¿Y estos diseños en dónde se debieron hacer? Porque mira, habló el representante, el gerente general de Consorcio Natividad, que va a ser la empresa, o que es la empresa ejecutora, ¿verdad? Ellos dijeron que había responsabilidad, en este caso del gobierno, pero PMO salió también a decir de que habían varios diseños que iban a permitir, ¿no?, ampliar o que iban a poder avanzar y no generar estos sobrecostos que se están o que está ahorita solicitando la empresa. En todo caso, ¿en dónde recae la responsabilidad, ¿no? Porque se están echando la pelota aquí. Finalmente, el contratista puede proponer muchas alternativas, pero quien decide cuál toma es el Estado, efectivamente. Para eso, quien asesora es la PMO para decir, esto es mejor, no hay manera de reducir el costo, lo que está diciendo la contratista es correcto. Sin embargo, era en ese contexto, o sea, por eso digo de que quizás no parece, como no es, digamos, el hito en el cual se da autorización de tal servicio o algo parecido, pero el haber establecido la Junta de Administración de Disputas ha permitido que el Estado gane controversias al constructor o a la empresa constructora al día de hoy. No recuerdo si es que son al día de hoy 7 o 9 controversias que existen, de las cuales 2 o 3 ya han sido ganadas a favor del Estado. Entonces, esta instancia ha sido, por eso hago el hincapié, el destrabe ha ocurrido cuando nosotros hemos asumido la gestión de Pedro Castillo, porque hicimos eso, pedimos las cotizaciones e iniciamos los actos administrativos correspondientes para ya contratar a la entidad que tenía que hacer las tareas previas. No solamente nos quedamos con el tema de quién cotiza más o menos, sino que ya estábamos haciendo el acto administrativo para poder darle a la empresa o a la instancia o entidad que tuviera la mejor calificación económica. Y además, algo muy importante que es en esta gestión, cuando empezamos en el 2022 con la presidenta Dina Boluarte, que tomamos el liderazgo de este proyecto y hemos defendido los intereses del Estado. Entonces, es cierto que controversias existen en todos los proyectos de infraestructura, y más aún en un país en los cuales todavía tenemos deficiencias en el modelo institucional, en prácticas respecto del uso de los recursos, del control, entre otros. Pero este proyecto de gobierno tiene el cajón desastre, la flexibilidad que le permite los cronogramas, que no son como el sistema peruano de contratación pública, que primero tienes que empezar el expediente técnico completo de todo el proyecto para iniciar la obra uno a uno, sino que acá podías empezar por diferentes unidades funcionales, expedientes, y con eso ir avanzando la obra. Y si había un retraso, perdóname, se podía compensar con el avance del otro. Entonces, yo lo que he escuchado de lo que han presentado es un poco algo más político, pero creo que es importante lo político sí es importante, eso sí no lo vamos a descartar. Pero haciendo una obra y pública encima. Exactamente, pero lo político, digamos, es importante en la medida de que se asegure que la población pueda tener los servicios. Pero acá
el análisis de fondo es estrictamente técnico, ni siquiera legal. Lo legal sería ver que efectivamente el Estado esté interpretando bien el contrato y esté utilizando las herramientas que le da un contrato de gobierno a gobierno y un contrato FIDIC. Eso es la parte legal. De ahí no tenemos los mismos problemas de contratación pública que tenemos en otros proyectos, pero lo demás es estrictamente técnico. Entonces, por ejemplo, sería importante empezar a ver en qué ha ganado el Estado peruano las controversias respecto del contratista en las dos disputas ganadas con esta Junta de Administración de Disputas. Ahora, el ministro en esta sesión ya al finalizar anunció que se va a otorgar alrededor de 40 millones de soles a la empresa para que se avance, ¿no? Que esto sería ya una solución definitiva porque incluso anunció, ¿no?, desembolsos para más adelante también. Tendría que tener el planteamiento completo para poder opinarlo de manera, digamos, definitiva. Sin embargo, a mí me cuesta creer un poco de que sea una solución definitiva si es que aún no se habla del equipamiento. Y claro, de repente pueden decir, ok, estamos solamente viendo infraestructura, pero no, o sea, el aeropuerto no es solo infraestructura, es el equipamiento y son los servicios. Entonces, no he entendido que esos 40 millones son una especie de adelanto para hacer un cerco perimétrico. Yo no creo que la población del Cusco se quede satisfecha. Pero no es básicamente la obra en sí. Exactamente. Siento de que no se van a quedar satisfechos con este anuncio. Sí sería importante que se vea con más profundidad, que se pueda jalar o reclutar equipos que tienen un poquito más de conocimiento en esta ejecución de proyectos de gobierno a gobierno, especialmente las áreas administrativas. Ahora, en la sesión también el ministro de Transportes indica, ¿no?, que se va a tener que recurrir a un mecanismo de solución de controversias y la empresa también refiere que se van a acoger a un proceso de arbitraje. ¿A qué se refieren? ¿Cómo podría poner en riesgo esta obra? Ese es el punto. Habiendo la instancia de la Junta de Administración de Disputas, que es la conciliación en buena cuenta, que no lo tienes en proyectos de APPs y tampoco lo tienes en obra pública, que es la razón por la cual casi siempre las empresas terminan mandándonos a un arbitraje y muchas veces las terminan ganando. Lo que ha sucedido y lo que han anunciado es que la empresa va a demandar al Estado por incumplimientos al contrato. Tendría que ver en qué extremos es que lo va a demandar al Estado, pero a mí me genera un poco de inquietud porque nosotros estábamos caminando bastante bien hasta septiembre del 2023 y teníamos resueltos ya varios temas. Entonces, que sí recogimos bastantes problemas pasados, como en todas las obras del sector transportes y comunicaciones del Ministerio, sí, pero esa no era una excusa para no darle solución en un tiempo inmediato y sobre todo de manera transparente. Ahora, Paula, de otro lado también otro problema que aqueja al sector transportes, esta polémica que ha ensombrecido al gran proyecto, al megapuerto de Chancay, ¿no?, que era una obra tan elogiada, que colocaba también al Perú como un centro, ¿no?, o abría las puertas prácticamente entre Asia y Sudamérica, y ahora ensombrecida por esta decisión prácticamente de eliminar esta exclusividad. Ayer precisamente la autoridad portuaria había hecho una conferencia y habían indicado que habían presentado un marco legal para que vacíos como respecto a la exclusividad ya no se presenten en el futuro. ¿Tú sabías de esto? Porque ellos refieren que se presentó en noviembre. Tú finalmente saliste en septiembre, de todas maneras no era el mes exacto, pero quizás ya tenías algunos alcances al respecto. No, yo me enteré casualmente por los medios de comunicación. Me generó bastante sorpresa porque he estudiado la norma, conozco las razones por las cuales también en el 2021 la APN hizo una interpretación, a mi criterio, adecuada del marco legal y le dio la exclusividad de los servicios por una razón. Y lo escribí hoy día en mi columna. ¿Por qué tratar de manera distinta a un puerto de inversionistas privados de interés público al de una concesión que también es operada por un privado? La exclusividad también, el marco legal peruano le da la potestad al Estado de poder otorgar la exclusividad a un puerto que es operado a través de una concesión. ¿Cuál es la diferencia en materia de competencia, en materia económica respecto de un puerto privado de interés público?
No hay ninguna distinción, más que la interpretación de una palabra en un artículo del reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional. Entonces, yo no soy abogada, sé que para los abogados esta discusión es bastante interesante. Sin embargo, más allá del tema legal, el punto acá es económico. El inversionista privado decide invertir en el puerto, y acá quiero hacer una precisión. No es que el proyecto primero comienza con la empresa peruana, con Volcan. El terminal portuario de Chancay, claro, como iniciativa privada, inició como una iniciativa privada nacional, de una empresa nacional. La ampliación del puerto, que lo hace pues el megapuerto que es ahora, es cuando ya se adhiere el socio COSCO Shipping. Pero entonces no es una inversión china netamente, sino es una asociación con una empresa importante peruana. Y no inició como una iniciativa de una empresa china, sino de una empresa privada. La misma lógica hubiese tenido que ser aplicada si es que Volcan se hubiese quedado como la única inversionista del puerto. Claro. Probablemente el abordaje hubiese sido distinto. A mí, y vuelvo al tema económico, ¿cuál es la lógica económica de darle una autorización, o sea, de permitir construir a una empresa privada en su terreno un puerto, si es que no puede recuperar la inversión o no tiene la predictibilidad de poder recuperar la inversión en los servicios operativos del puerto? Es lo mismo que sucede con las concesiones. Entonces, sí es una señal negativa, es una señal de poca predictibilidad. Creo que se pudo haber evitado el camino que se ha seguido. La controversia o la duda puede haber quedado, sí, es un tema legal, pero finalmente hay soluciones. El derecho, y eso sí lo recojo siempre de mis amigos abogados, el derecho es instrumental, no es el fin, y no es, pues, el derecho no te va a decir que esta mesa es cuadrada cuando es redonda. Claro. Eso está sucediendo ahora. ¿Y qué debería hacer el gobierno en todo caso, ¿no?, para asegurar esta predictibilidad? Mira, yo no sé muy bien lo que el presidente o la APN ha mencionado, es claro, a futuro, para que no sucedan estos problemas. Pero ¿qué modificación legislativa va a existir retroactiva? O sea, el derecho no es retroactivo, la ley no es retroactiva. Entonces creo que ya va a quedar esto a la instancia judicial pertinente y que haya la evaluación pertinente. Ahora, mientras tanto, COSCO Shipping advierte, ¿no?, de que sin esta exclusividad las futuras etapas están en riesgo. Probablemente dejen de invertir, se queden quizás en la primera etapa. Es totalmente entendible, precisamente porque ¿con qué seguridad entra un inversionista a invertir 3.000 millones de dólares en un proyecto como este, si es que no sabe si le van a cambiar después las reglas del juego, de repente no el siguiente año, sino de acá 5 o 10 años? Ahora, ¿por qué tanta demora, no? 3 años prácticamente han pasado para que se den cuenta. Ese es también el otro punto que a mí me llama un poco la atención, ¿no? Porque, digamos, no es que haya sido el presidente de la APN quien viene con la iniciativa, es el equipo técnico que también viene trabajando en la APN por un cierto tiempo, y además, de lo que he leído, a partir de un estudio privado de abogados. Entonces, a mí me parece que no ha sido el camino más afortunado. Se ha generado mucho ruido respecto a la inversión, y no solamente es Chancay, que de por sí ya es preocupante porque tiene, no solamente por la inversión que genera, los puestos de trabajo, sino por la capacidad transformadora, productiva que va a tener, que puede tener en el Perú, además de los beneficios de comercio exterior que definitivamente tendríamos, porque nuestro socio principal comercial es China, y podremos ir a otros mercados de Asia y Oceanía a menor costo, siendo nuestros productos mucho más competitivos. Pero también es una señal no muy afortunada para inversionistas de otros sectores que no saben si en el Perú no se respeta una inversión de ese tamaño, imagínate con otra inversión que es un poco menor. Entonces sí creo que acá corresponde tener un abordaje de todos los factores del Estado, y no dejarlo solamente al análisis de una autoridad o de una dependencia de un ministerio. ¿Al Congreso u otros poderes del Estado les corresponde o podrían hacer algo para ya cerrar esta novela que se ha generado y quizás revertir un poco esta incertidumbre que también se ha generado en el privado a raíz de la anulación de la exclusividad? Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en el Perú de que cuando se toma una decisión de política pública se tiene que continuar independientemente de las gestiones y de las personas que estén
en las entidades. Entonces, el puerto de Chancay es un claro ejemplo de lo que sucede en todo el Estado, en diferentes sectores, para diferentes temas. Viene una nueva gestión, dice lo contrario, cree que se debe hacer de otra manera, no hay marco legal y al final las cosas no avanzan. En todo caso, perdón, solo debieron dejar ahí, ya no meter las manos, ya no hablar de exclusividad, simplemente, bueno, quizás más adelante se hubieran podido generar problemas para la APN en este caso. Yo creo, lo primero, creo que se debió haber evitado el acto de la denuncia frente al Poder Judicial. Eso sí creo que ha sido, digamos, un poco innecesario. Sí puedo entender cierta inquietud de los funcionarios públicos cuando alguien les siembra un poco digamos, de duda respecto de lo que después puede interpretar la Contraloría. Pero para eso se pueden conformar mesas de trabajo y ponernos todos de acuerdo. Pero no había que escalar el tema de una manera así que finalmente impacte negativamente al proyecto. Perfecto. Paola, tu opinión también sobre el inicio de estas obras para conectar el Metro de Lima con el aeropuerto de Jorge Chávez. Ah, sí, es el ramal 4 de la línea 2. Esto es un ramal que corresponde a la zona del Callao que une el óvalo de 200 millas con Carmen de la Legua, la estación Carmen de la Legua. Esta en realidad, y ese es un tema muy importante, te agradezco la pregunta, es muy bueno que se vaya avanzando en el Callao, pero la estación llega hasta las 200 millas, no llega a conectar todavía con el aeropuerto, como es en otros países. Nosotros habíamos iniciado ya las discusiones y las gestiones para poder empezar a la adenda, porque es una adenda finalmente, lamentablemente, y lo digo así porque toma demasiado tiempo de acuerdo al modelo que tenemos en el Perú, la adenda para poder hacer que ingrese la estación al aeropuerto. O en su defecto, ver que exista un sistema de buses que pueda conectar temporalmente esa estación con el aeropuerto. Pero al día de hoy, tal cual está el planteamiento del ramal, no conecta con el aeropuerto. O sea, ¿no tiene mucho servicio? ¿No va a servir mucho? No, sí sirve porque es una conectividad definitivamente. De todas maneras se acerca. Por supuesto, reduces los tiempos de espera, de transporte y todo, pero no es que conecte directamente con el Jorge Chávez. Se queda hasta el óvalo 200 millas, que está a unos metros de la puerta de entrada del terminal de ahora. El nuevo terminal que está por Morales Duárez, no. Entonces, por eso sí es importante que se trabaje para poder acelerar la adenda, que se pueda materializar con la conexión al aeropuerto. Pero lo más importante, además, es que ese es uno de los extremos de la línea 2. El otro extremo viene por el lado de Lima. También es importante de que avancemos con la estación central, que está también a cargo de la concesionaria y con el MTC y la ATU, porque de llegar la tuneladora a la estación central y no tener los permisos municipales para seguir avanzando con la tuneladora hasta darle el encuentro al Callao, vamos a tener problemas, no solamente retrasos en los cronogramas, sino que también penalidades, lamentablemente, para el Estado si es que no se cumple, ¿no? Perfecto, Paola, te agradecemos mucho por estar acá. Paola Lazarte, exministra de Transportes.